Buenos días, saludo para todos, un saludo muy especial para todas las personas que están conectadas en esta hora. Le damos gracias a Dios por este tiempo bendito, le damos gracias a Dios por permitirnos estrenar misericordias, sus misericordias que son nuevas cada mañana, sus misericordias que nos permite todo el tiempo recibir de Él y bueno, aquí estamos una vez más, agradeciendo por esta oportunidad que nos da Dios, la vida, y bueno, seguir edificándonos. El propósito de el proceso, el propósito de cada vez fortalecer nuestra vida en Dios, refugiar nuestra vida en Dios y esconder nuestra vida en Dios es uno solo y lo plantea muy bien este capítulo y es la edificación. O sea, necesitamos todo el tiempo estar edificando áreas de nuestra vida, estar edificando eh, estructuras que nos lleven a una mejor calidad de vida, a un mejor estilo de vida, que nos alejen, que aprendamos a entender que nos tenemos que alejar de algunas cosas y que podamos comprender y dimensionar que también debemos añadir muchas cosas a nuestra vida. Podríamos decir que es una dinámica de poner en nuestra vida y de quitar en nuestra vida. Antes de iniciar, para hablar de esa edificación, voy a pedirle el favor a alguien que vaya a Jeremías, capítulo 1, y vamos a recordar un momento, y en la palabra de Dios, o sea, se habla demasiado, se habla demasiado de edificación, habla que cuando nosotros edifiquemos, no edifiquemos en la arena, sino que edifiquemos en la roca. Edificar en la arena es edificar en circunstancias, que cuando venga la adversidad, sopla y nuestra casa que está en la arena se va a caer. Nos enseña siempre y nos dice, es en la roca donde debemos edificar. Entonces, vamos a hablar un poco porque es importante nosotros entender la dinámica de la restauración. Más que de la rehabilitación, es la de restauración. Y ahí tendremos en su momento que ahondar entre la diferencia entre rehabilitación y restauración. Eso nos daría pie a un devocional completo, a un espacio completo. Pero hoy quiero, en ese proceso de edificación, ya planteamos cómo deben ser las bases, cómo nos cimientan, cómo estructuran áreas de nuestra vida, cómo debemos pararnos firmes, cómo estructuran un carácter que nos lleve a ese propósito. Pero les voy a recordar también que Dios es un edificador y que cuando Dios trabaja con la sabiduría, Dios nos mete en algo que yo he llamado el programa ADA. Y lo vamos a leer en Jeremías capítulo 1, versículo 10. O sea, ¿qué es edificar a la manera de Dios? Dios no edifica como edifican nuestros pensamientos, o sea, apartamos de esa base. Dios no hace las cosas como nosotros estamos acostumbrados. Es más, Dios a veces obra de maneras que no podemos entender. La sabiduría de Dios para el natural, para el necio, para el insensato, es locura. Las cosas de Dios a muchos, esto le parece locura, porque no logran entender cómo Dios obra. O sea, yo me pongo a ver que Dios siempre cambia nuestra posición y ahorita lo vamos a ver, que aquí hace mucho énfasis en la manera de pensar de este capítulo, en la forma de pensar. Hay cosas que a nosotros nos parecen de una manera, dice por ahí el versículo 12 de los Proverbios, que hay camino que al hombre le parece camino de bien, pero su fin es de muerte. Y usted, vamos a detallar todo el capítulo y Dios nos da pautas para que nosotros podamos encaminar o encarrilar bien
nuestra forma de pensar, para que sea modificada nuestra forma de actuar. Entonces, en la edificación, mire cómo edifica Dios. Versículo 10. Leámoslo y les explico algo que va a ser muy importante para comprender este proceso. Amén, apóstol. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Correcto. Entonces dice, esta es una persona que está en proceso de formación. Era una persona que estaba en proceso de rehabilitación. Jeremías, si usted ve el papel tan importante y el propósito tan importante que jugó Jeremías en su época, en su momento, dejó una huella enorme, dejó un propósito enorme, aclaró muchas cosas en su momento. De hecho, en la palabra y en el canon bíblico, él está establecido como uno de los profetas mayores. Y de hecho, Dios lo empieza a enviar a un propósito y él empieza a buscarle a Dios quejas, argumentos. Dice, Señor, no sé hablar, soy un niño, soy un miedoso. Y Dios empieza el proceso con él de edificación para que pudiera cumplir el propósito. Y le dice, Jeremías, te he puesto sobre naciones y sobre reinos para arrancar, destruir, arruinar, derribar, edificar y plantar. No podemos llegar al paso de edificar y plantar si primero no pasamos por el proceso de arrancar, destruir, arruinar y derribar. Yo no puedo llegar, que es las etapas que a veces las personas se quieren saltar, a veces el inmediatismo, a veces nuestra mente y nuestras emociones nos quieren llevar a edificar y a plantar. Pero no podemos omitir que antes de llegar a estos dos puntos de edificar y plantar, tenemos 4 pasos anteriores, que es el programa ADA, donde nos tienen que arrancar muchas cosas, donde nos tienen que destruir muchas cosas, donde nos tienen que arruinar muchas cosas y donde nos tienen que derribar muchas cosas, para luego posteriormente entrar en la edificación y ser plantados, o sea, establecidos en donde Dios nos necesita. Primero nos edifican y luego nos plantan. Pero todavía tenemos muchas cosas que no queremos arrancar de nuestra vida. Todavía hay hábitos, todavía hay pensamientos que deben ser arrancados de raíz. Y hay situaciones, hay áreas, hay conductas y comportamientos que deben ser arrancados totalmente. Hay cosas de nuestro corazón que tienen que ser arrancadas. Y hay muchachos que todavía, y hay personas y hay familias que todavía contemplan que estén allí y no se las dejan arrancar, no se dejan arrancar conductas adictivas, no se dejan arrancar a veces comportamientos, no se dejan arrancar sentimientos, no se dejan arrancar emociones. Y si nosotros no pasamos por el programa ADA, o sea que tiene 4 instancias que las estoy mencionando, voy en la primera: arrancar, derribar, arrancar, destruir, arruinar y derribar. Está en primera de Jeremías 1:10. A veces el ser humano le cuesta dejarse sacar y arrancar cosas de lo más profundo. A veces nos aferramos y en el proceso de rehabilitación los apegos no son tan buenos. Hay mucho apego. A veces nos aferramos a sentimientos, a traumas, a daños, a ideas
que no van en el proceso de rehabilitación. Yo le digo a los muchachos, no se apegue a nada, solamente a Dios, para que usted pueda avanzar, para que usted pueda continuar. Sigue diciendo, arrancar, destruir. Hay definitivamente cosas que tienen que ser destruidas de nuestra vida. Hábitos totalmente destruidos. Y nos da pesar destruirlas. No, yo las voy a dejar allí, yo las voy a tener por ahí. Yo no las voy a usar, pero dejémoslas por ahí. Son inofensivas. Y uno tiene que ser categórico y uno tiene que ser radical con algunas cosas, algunas áreas, algunas circunstancias y situaciones que tienen que ser destruidas. Hay otras áreas de nuestra vida que tienen que ser arruinadas. Y hay ciertas áreas de nuestra vida que tienen que ser derribadas inminentemente para llegar al paso número 5, que es edificar, y al paso número 2, que es plantar. Sí ve, y a mí siempre me ha llamado la atención este programa, que antes de edificar y plantar, en el proceso se puede decir de demolición del ser humano, de transformación del ser humano, son 4 etapas. Y cuando usted entra al programa, cuando usted realmente vive este proceso como el águila, como cualquier persona que se reinventa y se transforma, a veces es hasta doloroso, porque hay cosas que nos las están arrancando y nosotros a veces no queremos. Hay cosas que nos las están destruyendo por nuestro bien, nos las están arruinando y nos las están derribando por nuestro bien, para que se vea nuestra edificación bonita, para que podamos ser plantados. Y el ser humano todavía lucha con eso. Es importante que además de edificar bien, nosotros entendamos que no puede verse bien la edificación si dejamos alguna maleza, si dejamos alguna cizaña, si dejamos algunos escombros que queremos arrastrar del pasado, de la vieja manera de vivir. Mire, a mí me ponen quejas en la fundación y no son quejas, son situaciones que deben los muchachos traer. Y uno les da la educativa, uno los acuesta, uno les da el mejor enfoque, la mejor calidad y estilo de vida sano. Y eso empiezan por allá. No, si te acordaras que yo me fumaba, que yo lo prendía así, que viven del pasado, recreándose en una vieja manera de vivir. O sea que esa persona no va a ver ni edificación ni plantación, porque no ha entrado al programa ADA, no ha quitado recuerdos, no ha quitado traumas, no ha quitado resentimientos que tienen que entrar en el programa ADA. Y esto es importante que usted los identifique. ¿Qué está arrancando Dios de su corazón? ¿Qué está destruyendo Dios de su vida? ¿Qué está arruinando Dios de su vida? ¿Qué está derribando Dios de su vida? Aferrados todavía. Y ahí, cuando Dios viene y empieza la edificación, o sea, como producto de entrarnos al programa ADA, está el versículo 2 de los Proverbios donde dice, el que camina en rectitud, teme a Jehová. ¿Qué es la rectitud? No mirar para los lados. Yo le digo a los muchachos, sí, uno tiene experiencia, es válido, pero estos muchachos cuando lo quieren voltear y lo quieren enredar a uno, lo enreda. Que no es tan fácil porque uno tiene una experiencia, uno tiene una vivencia, uno ya se conoce las triquiñuelas, como le digo yo. Y usted en el fondo lo puede engañar a uno, puede engañar a su mamá, puede engañar a su mujer, puede engañar a sus papás, puede engañar a los profesionales, puede engañar a los líderes, a los terapeutas, a todas las personas que Dios ponga para el propósito de la recuperación. Pero el que es íntegro, no le importa el otro, no le importa el que dirán. El que camina en rectitud,
Antes de mirar para los lados, mira para arriba. Y al que está fallándole usted, al que le estaría fallando yo, sería Dios. Sería Dios. Nosotros debemos sentir dolor. Debemos sentir una cosa profunda cuando le estemos fallando a Dios. Yo le digo a los muchachos, yo no estoy atentando contra una casa, contra las normas, contra las reglas. Yo le digo a los muchachos, a mí quién me vigila. Pero si hay rectitud en mi vida, al primero que yo le fallaría es a Dios. Y le tengo tanto temor y respeto, no temor de pánico, sino de reverencia a Dios, que no me gusta hacer las cosas mediocremente, que me gusta hacer las cosas bien, que no contemplo dejar una hojita de basura por allí, porque si dejo una hojita de basura por allí, así quiero dejar mugres en mi alma, quiero dejar mugres en mis emociones, quiero dejar mugres en mis sentimientos. Y aunque a veces uno se carga de cosas tóxicas, negativas, claro, yo mantengo cada rato, y como nosotros trabajamos a 5,000 revoluciones por segundo, el trabajo de la fundación es así, pues uno se carga, pero Dios le da la oportunidad a uno también de nivelarse, de regularse, de filtrar todas esas cosas y no quedarse con ellas allí. Pero lo más importante que usted logre entender este pensamiento, al que usted le fallaría es a Dios. Usted no le está fallando a su mamá. Ay, que hágalo por su hijo. Es un aliciente los hijos. Es un aliciente la familia. Pero al que primero le está quedando mal usted es a Dios. Mamá, papá, usted tiene que tener primero temor a Dios, reverencia a Dios, respeto a Dios. ¿Sabe por qué yo intento ser buen papá, buen hijo? Ayer como a las 11 de la noche estaba con mi papá en el 18. ¿Sabe por qué intento ser buen ciudadano? No porque nadie me lo imponga, no porque nadie me obligue, no porque me amedranten, me amenacen, porque desarrollé y recuperé esta facultad que se llama rectitud y que se llama temor al Señor. ¿Sabe por qué he adoptado un estilo de vida sano, un estilo de vida alejado de muchas cosas, alejado de amigos, alejado de entornos, factores de protección? Evito y minimizo los factores de riesgo, los reduzco, y los factores de protección los elevo, los potencializo. Trato de estar lo más protegido posible. A mí nadie me condiciona a estas alturas del paseo, pero ¿sabe por qué? Porque hay un temor a Dios, porque hay una reverencia a Dios. Y muchos quieren de todo, quieren que las cosas se le den, pero quieren sacar a Dios del camino, quieren sacar a Dios de la ecuación. No saque a Dios de sus planes, no saque a Dios de su camino, no saque a Dios de la recuperación, no saque a Dios de sus circunstancias difíciles. Aún cuando le esté yendo bien, cuando vuelva a dársele las cosas, tampoco saque a Dios del camino, porque nos quedamos con lo que nos entrega a Dios y lo soltamos a Él. ¿Usted sabía que hay personas que se quedan con la bendición, pero sueltan al que da la bendición? Se distraen, les empieza a llegar, los empiezan a recibir, los empiezan a perdonar, los empiezan a amar, las cosas se le dan, se le abren puertas, y gradualmente, sin darse cuenta, se van soltando de Dios. Y si usted se suelta de Dios, suelta su rectitud, suelta principios, suelta cosas. Soltar a Dios representa entrar en camino de muerte. Ahora más adelante lo vamos a ver. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Oiga, yo no sé cómo dimensionar la soberbia, cómo medirla, pero el lugar donde más soberbia, donde más arrogancia, donde más prepotencia hay, es en una fundación. Y los papás nomás se preocupan porque su hijo esté gordito, esté repuesto, pero no.
por arrancar, por arruinar, por derribar esa soberbia. Esa soberbia representa un proceso, oiga, llevados. Para mí soberbia un muchacho que lo recogemos en la olla, que anda vuelto nada y dice que él no es vicioso, que él no necesita de esto, que él ya está listo, que él ya está preparado. Soberbia, hacer las cosas a mi manera. Y vaya, que si hay demasiada soberbia y hay que trabajar y hay que meter esa soberbia en el programa ADA. Hay que meterla en el programa ADA. Y a las familias y a los papás les da pesar, les da tristeza cuando uno está metiendo en el programa ADA esa soberbia. Para que haya transformación, para que haya recuperación, toca, yo no sé cómo decirlo, pero toca es arrancar, destruir, arruinar y derribar todo lo que tiene que ver con la arrogancia, soberbia, prepotencia del ser humano. Hay personas bien, pero no poquito, bien soberbias y no hablan duro, se creen sabios en su propia opinión. Dice, mas los labios de los sabios los guardarán. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Mire, hay cosas que a usted no le van a caer del cielo. Hay cosas que a usted ni Dios ni otras personas las van a hacer por usted. Si usted no se esfuerza, no va a haber abundancia de pan. Y cuando habla de abundancia de pan espiritual, acuérdese que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay pan para el espíritu, hay pan para el alma y hay pan para el cuerpo. Usted no se esfuerce solamente por el pan del cuerpo. Se está esforzando por el pan del alma y se está esforzando por el pan del espíritu. A muchos no les gusta esforzarse por ese otro pan. Aquí nos estamos esforzando, madrugamos, así estemos cansados, así no nos queramos levantar. Hay cualquier cantidad de fundaciones que hicieron sindicato con tal de no estar en el devocional, le dan importancia y le dan relevancia a otras cosas. Será respetable, ¿no? Pero aquí nos esforzamos también por recibir el sustento que viene del cielo, el pan que viene del cielo, la palabra que alimenta nuestro espíritu, esa palabra que también alimenta nuestra alma y por ende también llega la bendición para alimentar nuestro cuerpo. No nos ha faltado. Yo le digo a los muchachos, ¿quién se ha acostado con hambre? No hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. El testigo verdadero no mentirá, dice el versículo 5. Mas el testigo falso habla mentiras. Oiga, de esto sí se ve en la fundación, pero de esto sí se ve en la sociedad. Personas mentirosas en la fundación. Se caen sus mentiras, ¿oyó? Mitómanos. Y se montan unas películas de Hollywood. Versículo 6, el escarnecedor busca al escarnecedor la sabiduría y no la halla. Busca el cambio y no lo halla. Mas el hombre entendido, más al hombre entendido, la sabiduría le es fácil. Miren, el hombre sabio, esto se le vuelve fácil. Entre más sabiduría aumenta usted en su vida, más fácil se le hace este camino. Pero si usted está viendo que este camino cada vez es más difícil, y más difícil, y más difícil, y más difícil, y más complejo, sí, yo sé que no es fácil. Hay una palabra, facilitadores. La sabiduría me facilita el camino. Y usted se ejercita tanto, se entrena tanto en el bien, en la recuperación, en la transformación, que cada vez es más fácil encontrar la recuperación. Pero entre más usted sea necio, sea rebelde, entre más usted sea escarnecedor,
Usted cada vez ve las cosas Pine Black, pintadas de negro, pintadas de negro, pintadas de negro. Las ve difíciles. Entre más usted se burle de lo de Dios, entre más usted reniegue de lo de Dios, será respetable. Ahí le dejamos la inquietud. Versículo 7. Vete delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. O sea, uno le dice, vete delante del hombre necio, y a veces, oiga, alguien dijo psicología invertida. ¿Qué cuento de psicología invertida? Entre más le decía a uno los papás, las personas, aléjese. Relaciones interpersonales se llama ahora. Entre más le decían a uno, no se alinee ahí, no se junte ahí. Como nosotros no estamos lo suficientemente estructurados y como nosotros todavía nos tienen que cuidar, si usted empieza a andar con necios, necio se vuelve. Y cuando uno le dice no se junte, no preste su oído, no ande, no camine, no se siente con el mismo, cuando menos piensa, el necio sacó del camino al sabio, al que venía bien. Cuando menos piensa, ay, venía tan bien. ¿Qué pasó, Matías, si él venía tan bien? Pues se juntó con un necio. Y a veces los papás no le prestan atención a eso. Si usted se asocia mal, termina mal. La ciencia del prudente está en entender su camino. Tremendo esto, yo. La ciencia del prudente está en entender su camino. Usted está entendido en por qué necesita el proceso, en para qué está en la fundación, por qué necesita estar allí. ¿O usted todavía cree que es un castigo? ¿Cree que es una cárcel? ¿Está realmente usted entendiendo? ¿Está realmente usted procesando una información? ¿Está realmente dejándose desarmar y dejándose armar por Dios? Yo sí entendí por qué necesitaba la fundación. Yo entendí por qué necesitaba aprender a convivir con personas que no eran como yo. Yo entendí por qué necesitaba aprender a obedecer, aprender a sujetarme. Yo entendí por qué necesitaba la orientación, la guianza, las pautas, las instrucciones. Yo entendí por qué necesitaba y sigo necesitando terapia todos los días de mi vida. Sí logré comprender eso. ¿Está entendido usted o está por estar sin comprensión, sin entendimiento, sin introspección? ¿Usted sabía por qué hay personas que las medican y les suministran unos químicos en su cerebro? O porque están bravos, o porque se enojan, o porque oyen voces, o porque se irritan, o porque se deprimen, o porque no pueden dormir, o porque se entristecen, para que puedan entender un poco mejor su vida, para que puedan pensar mejor, para que sus emociones no le ganen. Esa es la intención. ¿Usted está entendiendo por qué le pasan las cosas? ¿Usted está entendiendo por qué choca con el sistema? ¿Por qué choca con los demás? ¿Usted está entendiendo por qué no puede conectar realmente con la recuperación? ¿Usted está entendiendo por qué solamente es cuerpo presente y mente ausente? ¿Usted está entendiendo por qué apenas tiene la oportunidad y se le abre la puerta, se vuela? Revise si realmente está entendiendo el propósito y el significado de la recuperación en su vida. Dice más la indiscreción de los necios es engaño. Hay personas que prefieren el engaño. Yo iba a enviar un video, mire un muchacho, mano, bonito, un negrito bonito, hermano. En la fundación, con todo, liderando, con radio. Y me mandaron foto hace días, unos videos por allá en la Octava, en Cali.
No se podía ni parar, herido, puñaleado, durmiendo en el piso, en un andén con una cobijita, y no se podía ni parar. Todo quiere el papá llevarlo al médico y levantarlo y bañarlo con cocas, en el piso bañándose con cocas. Y yo era ese muchacho en la fundación, o sea, un muchacho todoterreno, funcional, con capacidades, jugador de fútbol. Y después verlo por allá, y después verlo en esas condiciones, no entendió, no entendió. El engaño todavía lo domina. Tienen casa, tienen familia, tienen apoyo y prefieren irse a estrellar allá. Tienen seres queridos. A mí donde no me valoran, chao. A mí donde no me valoran, hasta luego. Los necios se mofan del pecado. Más entre los rectos hay buena voluntad. Vea, papá, le voy a abrir los ojos. Y esto lo corregimos en la fundación. Y me toca corregirlo drásticamente. Pero aún así, muchos no entienden. Se mofan de las cagadas que hacen. Se ríen de las cagadas. Se ríen de que imagínate que yo hice esto, cogí esto al escondido, me comí esto sin permiso. Se mofan de lo que hacían en el pasado. No, cagados de la risa. No, yo le pegué una robada a mi abuelita. Y mi abuelita me decía, déjeme 2,000 pesitos al menos para el bus. ¿Y qué cuento de 2,000? Me le robé la pensión, me le robé los ahorros. Y ni cuenta, y se ríen de eso, se mofan de eso, se mofan de que hicieron daño, se mofan de que destruyeron, de que lastimaron. Usted se dañaba, pero dañaba a sus seres queridos. Usted se dañaba y dañaba a los otros. Por eso tenemos que entrar en el proceso de edificación, porque nosotros estamos llamados a hacer el bien. Y aun cuando lastimamos, cuando dañamos, tenemos que sentir dolor. Tenemos que ser redarguidos para no volverlo a hacer. Hay muchos muchachos que están tan mal que se les abre la boca así diciendo, yo era más malo que Pablo Escobar. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. ¿Qué necesitamos? Su buena voluntad. ¿Qué necesita Dios? Su buena voluntad. El corazón conoce la amargura de su alma. Y extraño no se entremeterá en su alegría. Mire, Dios sabe lo que se mueve, Dios sabe sus tristezas, Dios sabe sus penas, Dios sabe sus angustias. No deje que ningún extraño se entremeta en su alegría. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. La casa de los impíos será asolada, o sea, haciendo el mal, a usted no le va a ir bien, pero florecerá la tienda de los rectos. Yo le digo, así tenga que esperar, así tome tiempo, a usted le va a florecer su jardín. Y quiero terminar con el versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Mire lo complicado, a veces pensamos que vamos bien, a veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien, y cuando nos confrontamos con esta realidad, sí que nos duele, sí que nos hieren. Hay camino que usted parece que es derecho, pero cuando Dios viene y le dice, vas es para la muerte, vas es para que te apaguen, no muerte de ir al cementerio. Usted a veces hay caminos que lo llevan a que se le apague la recuperación, a que se le muera la rehabilitación, a que se le muera la obediencia, a que se le muera la fe,
a que se le muera el respeto, a que se le mueran los principios y valores. Hay caminos que lo llevan a que se apague la motivación, el esfuerzo. Y hay caminos que usted entra y le matan lo que tiene de Dios, le matan el espíritu, le matan el alma. Usted sigue vivo, 2 pies, 2 manos, funciona, pero le mataron cosas que Dios le había resucitado. A mí me tenían que resucitar el perdón, la obediencia, la paciencia, el autocontrol, el dominio propio. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Que Dios nos guarde y que podamos salirnos de esa equivocación. Amén. Ese es mi aporte. Le voy a dar la intervención a los muchachos, los que estén por allí, los que vayan a intervenir. Está el pastor Luis, Leo, los muchachos, los conferencistas de talla internacional, que continúen. Hasta ahí voy a dejar, tengo que salir. Entonces voy a estar recibiendo unos minutos más. Espero que seamos receptivos, que tengamos la buena voluntad y nos dispongamos para que estos versículos, esta palabra, entre. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos, dice que penetra hasta partir, penetra, tiene que llegar al fondo, que nos dispongamos a que esto llegue y caiga en buena tierra, penetra hasta partir del alma y del espíritu, las coyunturas y tuétanos. Entonces, bueno, muchas bendiciones, continúen allí, muchachos. Gracias. Buenos días para todas las personas que sacan este tiempo para entregárselo a Dios. Buenos días. Aportar sobre el tema de los procesos. Este tema de procesos lo hemos visto desde todos los personajes de la Biblia que han estado presentes, que se han dejado moldear por Dios, han vivido procesos. Yo creo que los procesos son parte del ser humano en cuanto al crecimiento. Si nosotros vemos, por lo menos yo estaba en estos días leyendo la Biblia y veía que el apóstol Pablo, después de su conversión, tuvo que pasar un proceso de 2 años para empezar a llevar la palabra, para empezar a llevar el mensaje de Dios a todas aquellas personas que lo necesitaban. Y no fue simplemente que Dios hizo la obra en él, lo convirtió y de una salió a llevar su mensaje. No, él tuvo que pasar un proceso de conversión, un proceso de conocimiento, un proceso de crecimiento, de edificación, como lo estamos viviendo nosotros. Muchas veces nosotros queremos que esos procesos sean al tiempo de nosotros, en la manera de nosotros, y es ahí donde hay un grave error, porque es que nosotros tenemos que mirar esos procesos desde los ojos espirituales. Yo vuelvo y repito siempre esto, y es que entender las cosas de Dios, y eso el apóstol siempre me lo ha hecho entender. Para la gente natural esto es de locos. Para la gente natural es un proceso de 1 o 2 años. Yo digo, no lo entienden, pero cuando usted está con los ojos espirituales, usted entiende que Dios va transformando y que cada cosa que va pasando durante su proceso es necesario para que Dios le pueda entregar un propósito a usted. Yo siempre repito como esta frase, y es: si Dios le entrega a usted un Ferrari, si usted no sabe manejar, esa bendición se va a convertir en una maldición. Entonces Dios se tiene que llevar por un proceso para que cuando te pueda entregar esa bendición, ese Ferrari, sea de bendición y no sea de maldición para ti. ¿Sí me hago entender? Él sabe en qué momento te entrega tu bendición, Él sabe en qué momento va a ser el propósito que tiene contigo para tu vida. Otro personaje de la Biblia que también tuvo que vivir un proceso fue Moisés. Cuando liberó a su pueblo, duró mucho tiempo en el desierto. Y yo creo que esto empalma mucho con lo que nosotros de pronto estamos en ese momento viviendo, y es que de cada persona depende si su proceso dura 40 días o dura 40 años. Depende de su disposición, de su receptividad, de si está de verdad dejándose moldear por Dios, si está receptivo, atento, alerta para lo que Dios le quiere enseñar. Y esto depende de si su proceso dura 40 días o 40 años. Entonces, pero yo soy fiel creyente de que para todo lo que usted
tenga que pasar en la vida necesita un proceso. En la universidad, usted va a sacar su licencia de conducir, tiene que pasar un proceso. O sea, la vida, y Dios lo ha establecido de esta manera, tiene que pasar un proceso para poder llegar a donde usted tiene que llegar. Las cosas no se dan de la noche a la mañana. Y esto es algo que tenemos que entender nosotros desde la fundación y hacer este proceso de la manera que Dios lo decía, no de la manera en que nosotros queramos que suceda. Este proceso depende únicamente de Dios y de los tiempos de Él. Ese era mi aporte, Miguel Felipe. Gracias, Miguel. Yo quería hablar sobre el versículo número 4. Dice, sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Entonces el apóstol está hablando que el pan no es lo que le da la vida al hombre. O sea, que de donde nosotros sacamos nuestra fortaleza en el proceso, de donde nosotros sacamos, digamos, lo que nos puede fortalecer a nosotros en lo que nosotros hacemos desde lo que nos toca hacer, desde residentes o desde familias, desde ser personas, desde ser hijos, hermanos, cualquier cosa desde donde nosotros sacamos la fuerza que nos permite a nosotros recoger. Y desde donde nosotros sacamos la fuente que nos va a dar a nosotros ese sustento. Entonces, para nosotros nos hablan del buey, nos están hablando de algo fuerte, están hablando de la fuerza del buey. Pero entonces, ¿de dónde realmente viene la fuerza de nosotros? Si viene por la fe o si por lo que nosotros vemos. Entonces ahí, yo creo que ahí Dios nos enseña que la fuerza realmente no viene por obedecer a nuestra naturaleza. Entonces, en eso vamos encontrando que somos espirituales y que también tenemos una fuerza interiormente y que solamente puede venir de Dios. Solamente está esa fuerza que necesitamos en la naturaleza divina, en la naturaleza que Dios nos dio. Para muchas personas la fuerza en el proceso es la fuerza de voluntad, que yo tengo nomás que decir que no, que yo digamos ya me sé estas cosas, que ya sé cómo funciona esto y se vuelve una fuerza del conocimiento o se vuelve una fuerza simple, o sea, unos mecanismos de defensa y lo que nos hacen es a nosotros no poder ver las verdades por medio del Espíritu y no poder ver que Dios está contando con unas cosas que no vienen de la vista, sino que vienen más bien de la fe. Entonces, con las cosas que está contando Dios, es con fuerza. Pero entonces esa fuerza a veces no se relaciona con la de nosotros. Y cuando no se relaciona con la de nosotros, para nosotros deja de ser fuerza a veces. Cuando una persona tiene una verdad o tiene algo que le dice que tiene la razón y le dice, no, es que de pronto usted tiene algo de razón, pero es que es así de esta manera, la persona, lo más probable es que la persona sienta que le están llevando a la contraria, porque no le están dando la razón del todo. Cuando no le están dando la razón del todo, la persona
siente que lo están debilitando, siente que la fuerza que le están enseñando no es fuerza. Entonces, Dios nos enseña que nosotros andamos por la fe. Uno para andar necesita fuerza. Y nosotros no andamos con la fuerza de nosotros, sino que podemos andar en el proceso, podemos pasar podemos pasar de una etapa a otra por medio de la fuerza que nos da Dios. Hay algo que me parece como especial de las fases digamos, de la Fundación Proyectando Generaciones, porque en la roja, en la etapa inicial, le pusieron preingreso. Y uno cree que estando en la fundación ya empezó con fuerza. Pero si no está lo de Dios, el preingreso queda digamos, como dejándolo a uno por fuera y andando pero por fuera. O sea, que es andar por fuera. Como la semilla que cayó por fuera de la tierra y no era nada. Como cuando a uno le dicen algo, pero a uno le quedó la palabra por fuera. Que dicen que le entró por un oído y le salió por el otro. Cuando uno le repara algo, está por fuera. Cuando uno no hace parte de esa herramienta en la vida de uno y en la conciencia de uno, sino que lo hace nomás externamente por los hábitos, porque yo necesito mostrarme de cierta manera para que no me digan nada. Entonces ahí está haciendo eso como algo que no nos va a dar la fuerza realmente, sino que no nos llena de fuerza, sino que nosotros estamos haciendo resistencia a eso. O sea que nuestra fuerza, a veces la utilizamos para resistir a lo de Dios y no dejamos que Él nos ponga a andar por fe o porque nos fortalezca a la manera de Él. Un versículo que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero dice en Cristo, y en Cristo es como si entrara a la vida de uno algo, y como si entrara Dios en la vida de uno también. Entonces yo creo que esa fuerza que Dios nos quiere enseñar es entrando en lo de Él, no entrando en la bendición como dijo el apóstol, no entrando nomás en privilegios, sino entrando en Dios. Y darle el privilegio es entrar en Dios. Entonces ese me aporte de que me llamó la atención este versículo, de que la fuerza de nosotros viene de Dios. Entonces ese me aporte. Había alguien que tenía la mano levantada. No sé si era en el Vergel o en Villasamán. Pastor Luis, levantó la mano. Buenos días, Felipe. Buenos días para todos. La paz de Cristo. Este versículo 10, el cual me llama la atención hoy, y pienso de que en repetidas ocasiones lo hemos dicho, nadie más conoce su problemática que cada ser. Y dice, el corazón conoce la amargura de su alma, o sea, los problemas, las dificultades, esas actitudes que a veces no nos dejan crecer ni prosperar, esa cantidad de situaciones de pronto amargas, solamente las conoce el corazón. Y si vemos en una concordancia y buscamos la palabra corazón, aparecen, diría yo, que una gran cantidad, casi que exagerada, de versículos donde se toca el corazón.
Y hay unos que dicen engañoso del corazón, ¿quién lo conocerá? O sea, el corazón es el que conoce verdaderamente la amargura de una alma y de cada uno. Por eso cada uno de nosotros tenemos la solución dentro de nosotros mismos. Y por eso muchas veces repetimos y repetimos y repetimos que, que los factores externos o el hábitat o tu situación no depende de aquello que te rodea. La segunda parte de este versículo, y extraño no se entremeterá en su alegría. O sea, cuando vaya coronas todo, ningún factor extraño, ninguna situación a tu alrededor se puede meter en tu alegría. Porque cuando ya aprendes a conocer la amargura de tu alma y qué es lo que verdaderamente te duele, y dónde es que duele, y dónde es que estás fallando, es cuando te encontrás con vos mismo como ser. Y puedes, sí, permitirle a Dios que entre y opere dentro de tu vida, que maneje y tome el control de cada situación. Entonces, cuando eso pasa, los factores extraños, los factores externos, el ambiente, lo que se mueve a tu alrededor, no puede dañar tu alegría, porque nada se entremeterá. La palabra lo está diciendo, la Biblia nos lo está diciendo hoy. Nada se entremeterá en tu alegría, en esa fortaleza, en esa salvación, en esos regalos, en esa gracia que Dios nos regala cada día para vivir. Entonces, nada más conoce que tu propio corazón, conoce cada cosa que está por trabajar, que está en crecimiento, que está por dar fruto y que de pronto nos puede llevar a una alegría, eh, la cual ningún extraño se puede entremeter en ella. Ese era mi aporte, Felipe. Muchas gracias, bendiciones. Gracias, pastor. Ese versículo es bonito, el que leyó el pastor. Que digamos que yo le veo a ese versículo que Dios puso algo en nosotros de Él, y que lo puso, digamos, en una parte donde nosotros podamos interpretar cosas de Él, y que nosotros, siendo personas, podamos escuchar la palabra de Él. Yo creo que esa es como la traducción más valiosa que nosotros podemos tener en nosotros. Hay personas que pueden hablar muchos idiomas o algo, pero que nosotros podamos entender el lenguaje de Dios y llevarlo en el corazón. Yo creo que eso es lo que nos permite a nosotros conocer la amargura del alma y poder superar esas cosas y poder estar en un estado superior, como se dice en las fundaciones, el poder superior, que nos permite a nosotros ver desde otro ángulo la amargura del alma, y no simplemente vivir bajo esa amargura y bajo, digamos, que las emociones o esos pensamientos que siempre vamos a tener nosotros. Entonces, no sé si hay alguien más que quiera aportar. Felipe, bueno, no, Sí. darle gracias a Dios. Yo creo que vamos cerrando. Entender el proceso de edificación y de transformación que Dios está haciendo en nuestra vida. Creo que ese es el reto, creo que ese es el desafío, estar entendidos, o sea, entender realmente por qué, para qué necesito, qué están quitando de mí, qué le están añadiendo, cuáles son los materiales que me están llegando. O sea, yo entendí alguna vez
en la rehabilitación que hay unos materiales que solamente nos los aporta Dios y que esta escuela nos va a dar una resiliencia, nos va a dar otro panorama, nos va a dar una humildad, nos va a dar cosas que no las venden en una farmacia, que no las venden en una clínica, que no las venden en un centro comercial. Realmente el aprendizaje que necesitamos para recuperarnos lo estamos recibiendo, pero ¿cómo recibimos? ¿Qué estamos recibiendo? ¿Qué nos está quedando? ¿Qué nos están entregando? ¿Qué nos están dando? Entonces, es como ir resumiendo realmente si nos estamos tomando la medicina, si nos estamos tomando lo que realmente es valioso y lo que realmente es necesario para nosotros, si estamos aprendiendo a soltar todo lo que tenemos que soltar. Por eso en la fundación nos aíslan por algún momento de ciertas personas, de ciertas circunstancias, para que nos conectemos y nos enfoquemos en lo que verdaderamente va a llevar a nuestra transformación. Entonces, nada, darle gracias a Dios. Yo creo que ir cerrando el día de hoy, continuaremos el día jueves, nos vemos el día jueves, mañana no hay devocional, retomamos el jueves el devocional y seguir meditando, seguir retroalimentando estos principios, estos proverbios, estos consejos, estas recomendaciones, que no sea parte de nosotros. Le dijeron a Josué, cuando le dijeron, esfuérzate y sé valiente, a Josué le dijeron eso, para que pudiera entrar a la tierra prometida, o sea, para que pudiera alcanzar el propósito que a él le tocó dentro de la recuperación, era entrar a Canaán, la tierra prometida. Fue una travesía de 40 años, salir de Egipto, vivir en el desierto tantos años y después entrar a la tierra prometida donde fluye leche y miel, que podríamos decir nosotros es el verdadero propósito. Entonces le dijeron, esfuérzate y sé valiente, no desmayes, pero le dijeron, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Le enseñaron a que no soltara nada de los consejos, nada de las recomendaciones, nada de los proverbios. Que usted cada vez se aferre más a lo aprendido, a lo que Dios da en su manual, a su palabra. Que usted cada vez eso le sirva para afianzarse más y seguir dando pasos sólidos en su transformación. Sea joven, sea niño, sea adulto, sea mamá, sea papá, sea hombre, sea mujer. Dios no discrimina. Nosotros somos los que hacemos acepción de personas, pero Dios no. Dios nos recibe como estemos, como lleguemos, sea cual sea nuestra condición, sea cual sea nuestro extracto, nuestro nivel socioeconómico, Dios nos recibe. Entonces, lo importante es recibir y tomar lo que Él nos da como una bendición y como un aprendizaje. Entonces, yo creo que cerrar por el día de hoy, darle gracias a Dios por esta oportunidad, darle gracias a Dios por las personas que se conectan y por todos los días tenernos en la brecha, tenernos esforzándonos, tenernos dando lo mejor de nosotros y haciéndonos claridad en lo que siempre vamos a tener que mejorar y también en donde Dios está obrando, así sea en la debilidad. Yo le digo a los muchachos, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios, Dios obra de manera que no podemos entender. Él con saliva le abrió los ojos a un ciego. Él le dijo, caminen por aquí a unos leprosos y se sanarán. Él le dijo a una mujer, si crees. Él le dijo a otros, no hay necesidad de apedrearla, es solamente tocarle su conciencia, y por eso les dijo, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y dice que nadie, toda su conciencia los acusaba, que ninguno pudo arrojar la piedra. Esa es la manera de Dios, es en obediencia, es sujetándonos, es obedeciendo, es perdonando, es amando, es disciplinándonos. Dios sabe para cada quien Él tiene su medida y cómo está obrando en cada uno de nosotros. Desde el rol o desde la función que desempeñemos como papás, Dios también está obrando. Yo le digo a Dios, yo le digo a las personas que los papás necesitan más de Dios. Y entonces yo les digo a los muchachos que ellos son unos instrumentos para que los papás se acerquen más a Dios.
se acerquen a este devocional, se acerquen a estos espacios de aprendizaje. Y entonces los muchachos son el canal para que mucho papá llegue a lo de Dios, entienda lo de Dios, porque no hay más opción muchas veces, o Dios o nada. Y en ese orden de ideas, los papás también necesitan de Dios, porque también tienen dificultades, también tienen problemas. No es lo mismo que sus hijos, de pronto no consumen, pero tienen otro tipo de problemática, tienen otro tipo de dificultades, de traumas, tienen otro tipo de defectos de carácter. Y también a veces hay que trabajarlos allí desde el rol de papás, desde el rol de jefes, desde el rol de empleados, desde cualquiera de las áreas de nuestra vida. Entonces, bueno, necesitados, dice bienaventurados los pobres de espíritu, y hoy nos levantamos con hambre y sed de lo de Dios, de recibir su palabra, de oír, de ser instruidos y de aprender de lo que Él nos da. Entonces, muchas bendiciones para todos, feliz resto de día y nos vemos el día jueves, aunque mañana nos vemos en la Escuela de Sabios. Mañana nos vemos en la Escuela de Sabios, no se la pierda para cerrar el tema de la receptividad. Muchas bendiciones para todos y feliz resto de día. Chao, chao.